Tira ahora. Al salir, lo encontró de espaldas, junto a la mesa del comedor, donde una pila de platos sucios esperaba ser lavada. Él no se giró, pero su postura, rígida, con los hombros tensos, decía más que 1000 palabras. Hoy te llamaron de la universidad, dijo, sin mirarla. Dijeron que no has pagado la inscripción. Lucía sintió un nudo en el pecho. Había estado ahorrando con trabajos pequeños, coser botones, cuidar niños del vecindario, hasta vender pasteles los domingos. Pero cada peso que guardaba, él lo tomaba como contribución al hogar. Estoy juntando lo último, respondió, con voz apenas audible. Solo necesito un poco más de tiempo. Tiempo, repitió él, girándose por fin. Sus ojos, oscuros y cansados, la atravesaron. ¿Sabes cuánto tiempo me ha costado mantener este techo sobre tu cabeza? ¿Y tú qué das a cambio? Ella levantó la vista, con una chispa de valentía que no sabía que aún tenía. Doy todo lo que puedo, pero no soy tu sirvienta, don Raúl. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció romper algo entre ellos. Él palideció. No por sorpresa, sino por dolor. Como si esas palabras hubieran tocado una herida vieja, enterrada bajo capas de orgullo. Entonces sal, dijo, señalando la puerta con un gesto lento, casi ceremonial. Si no eres de esta casa, que así sea. Lucía parpadeó, incrédula. El corazón le latía con tal fuerza que creyó que se le saldría del pecho. Quiso decir algo más, explicar que no quería irse, que solo quería elegir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Y así, con el eco de su propia respiración como única compañía, dio un paso. Luego otro. Y cuando la puerta se cerró tras ella, no hubo gritos, ni lágrimas. Se apoyó en el respaldo de una silla, los nudillos blancos. Miró alrededor. La casa, tan ordenada, tan silenciosa, siempre había sido así. Él la había construido así, limpia, predecible, segura. Pero ahora, sin Lucía moviéndose por los pasillos, sin su risa tímida al escuchar alguna vieja canción en la radio, aquella seguridad se sentía hueca. Fragile. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. La vio caminar por la acera, con la mochila pequeña colgada del hombro, los hombros caídos pero la cabeza alta. No lloraba. Eso lo sorprendió. Siempre pensó que era débil, que necesitaba que alguien le dijera qué hacer, cuándo hacerlo, cómo vivir. Pero allí iba, sola, sin mirar atrás. ¿Qué esperabas?, murmuró para sí mismo, con voz ronca. Que se arrodillara y te pidiera perdón por querer volar. Recordó entonces su propia infancia. El orfanato de San Ignacio, con sus paredes grises y su olor a humedad. Los cuidadores que decían esto es por tu bien mientras le quitaban hasta el nombre. Él juró que jamás sería como ellos. Y sin embargo, le di techo, dijo en voz alta, como si alguien lo juzgara. Le di comida, ropa, educación. Y esto es lo que recibo, pero en el fondo, sabía que no era verdad. No del todo. Le había dado un hogar, sí, pero también cadenas disfrazadas de obligaciones. Le había enseñado a servir, no a existir. Y ahora, ella se había ido no por ingratitud, sino por instinto de supervivencia. Volvió a la mesa y se sentó lentamente. Sus dedos rozaron un dibujo infantil que aún colgaba en la nevera, una niña de cabello oscuro sosteniendo la mano de un hombre alto, bajo un sol amarillo gigante. Nosotros, decía la letra torpe de Lucía, de cuando tenía 8 años. Una lágrima cayó sobre el mantel, silenciosa. Don Raúl no la limpió. Por primera vez en décadas, permitió que algo dentro de él se quebrara sin intentar arreglarlo de inmediato. No sé cómo amar sin controlar, susurró, mirando el dibujo. Pero tal vez ella sí sabe cómo perdonar sin olvidar. Aferró el borde de la mesa con fuerza, como si temiera desmoronarse del todo. Y migas, fruta cortada en gajos perfectos. Luego, limpiaba la cocina, doblaba la ropa que él dejaba sobre la silla del comedor, y ordenaba los papeles de su escritorio, siempre sin tocarlos más de lo necesario, como si fueran reliquias sagradas. Una tarde, mientras fregaba los platos del almuerzo, escuchó su voz desde el estudio. Lucía. Ella secó las manos rápidamente y entró. Sí, don Raúl. Él estaba sentado frente a su viejo escritorio de caoba, con gafas de lectura colgando del cuello. No la miró al hablar. Mañana viene la señora Márquez a tomar té. Quiero que la sala esté impecable. Y que prepares los pasteles de almendra. Los que hacía tu madre. El nombre de su madre la golpeó como una puñalada suave. Nunca hablaba de ella. Nunca preguntaba. Pero cada vez que la mencionaba,
Era como si abriera una puerta a un cuarto sellado hace años. No recuerdo bien la receta, dijo, con voz baja. Claro que sí, respondió él, esta vez girándose. La hiciste con ella muchas veces. Antes de que, se interrumpió, pero el irse flotó en el aire como polvo en un rayo de sol. Lucía bajó la mirada. Sabía que no era solo sobre los pasteles. Era sobre lealtad, sobre pertenencia. Como si cocinar esa receta fuera una forma de demostrar que aún pertenecía a ese hogar, a pesar de sus sueños, a pesar de sus silenciosos anhelos de libertad. Lo haré, dijo, y dio media vuelta. Pero esa noche, mientras mezclaba harina y azúcar en la cocina iluminada solo por la luz tenue del techo, sus manos temblaban. No por el esfuerzo, sino por la opresión creciente en el pecho. Cada ingrediente que añadía era como un grillete más. Al día siguiente, cuando la señora Márquez llegó con su risa aguda y sus cumplidos vacíos, Lucía sirvió el té con una sonrisa forzada. Escuchó como don Raúl decía, orgulloso, mi hija se encarga de todo. Es disciplinada, obediente, una verdadera bendición. Ella. La palabra la calentó por un segundo, hasta que recordó que nunca le había preguntado qué quería hacer. Ni siquiera una vez. Más tarde, mientras lavaba las tazas, oyó a la señora Márquez decir en voz baja, al despedirse, «Tienes suerte, Raúl. Hoy en día, las jóvenes solo piensan en salir corriendo. La tuya sabe su lugar». Lucía apretó los labios hasta hacerlos sangrar por dentro. Su lugar. Como si su vida fuera un mueble que debía permanecer en el rincón asignado, sin moverse, sin respirar fuera de turno. Esa noche, al acostarse, miró el techo agrietado y pensó, ¿y si mi lugar no está aquí? ¿Y si mi lugar es donde pueda decidir quién soy? Sin tener que servir para merecer amor, no sabía que esas palabras, guardadas en silencio, serían la semilla de surgaz sobre los bancos vacíos, y el viento susurraba entre los árboles como si contara secretos que nadie más quería oír. Se detuvo frente a uno de los bancos, el más cercano a la fuente seca, y se sentó con lentitud, como si temiera que el mundo entero notara su caída. Se abrazó las rodillas y apoyó la frente en ellas. No lloró. No aún. Era como si su cuerpo estuviera esperando permiso para sentir algo, cualquier cosa. Solo el frío la acompañaba, mordiendo su piel con dedos invisibles. «Te perdiste», niña, la voz la sobresaltó. Levantó la cabeza con rapidez. Una mujer mayor, envuelta en un chal grueso y con el cabello blanco recogido en un moño desordenado, se acercaba con paso lento pero seguro. Llevaba una bolsa de tela colgada del brazo y una mirada que no juzgaba, solo observaba. «No estoy perdida», respondió Lucía, con la voz ronca. «Solo, no tengo a dónde ir». La anciana no dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ambas. Abrió su bolsa y sacó una termo y un pequeño paquete envuelto en papel encerado. «Toma», dijo, ofreciéndole una taza de té humeante. El frío entra más rápido cuando el corazón está vacío. Lucía dudó, pero el aroma dulce del té de manzanilla la atrajo como un faro. Aceptó la taza con manos temblorosas. «Gracias, soy Elena», dijo la mujer, sin mirarla directamente. «Vengo aquí todas las mañanas. Y algunas noches, cuando el insomnio me gana. Este parque ha visto muchas historias. La tuya no es la primera, ni será la última». Lucía bebió un sorbo. El calor le subió por la garganta y se expandió en su pecho, como si alguien hubiera encendido una pequeña llama dentro de ella. Él me crió», susurró, como si confesara un pecado. «Pero hoy me dijo que si no soy su sirvienta, no soy nada». Elena asintió lentamente, como si ya conociera esa historia. A veces, las personas confunden el cuidado con el control, y el amor con la posesión. Lucía miró hacia la fuente seca, donde las hojas muertas giraban en círculos sin sentido. «¿Y qué hago ahora?» «Ahora», dijo Elena, poniendo una mano suave sobre la suya. «Respiras. Y decides si vas a dejar que esa puerta cerrada sea tu final, o tu comienzo». El silencio volvió, pero esta vez no era opresivo. Era expectante, como si el parque mismo contuviera la respiración, esperando la respuesta de Lucía. Y allí, bajo la luz tenue de una farola solitaria, con el té caliente entre sus manos y una extraña bondad a su lado, algo dentro de ella comenzó a moverse. No era, pero la soledad ya no era tan fría. Aún así, cada recuerdo golpeaba como una ola contra las rocas. Cerró los ojos y vio a don Raúl sentado a la mesa, años atrás, enseñándole a escribir su nombre con una mano firme sobre la suya. Recordó cómo,
Cuando tenía fiebre a los 9 años, él se quedó despierto toda la noche, cambiando paños fríos en su frente sin decir una palabra. «¿Por qué ahora todo se siente como una mentira?», murmuró, abrazando el chal más fuerte. No era mentira. Era solo incompleto. Amor y control entrelazados como raíces enredadas bajo tierra. Y ella, sin saberlo, había crecido torcida, intentando florecer entre sombras que decían protegerla. Un ruido la sacó de sus pensamientos. Un hombre mayor paseaba a su perro cerca de la fuente. El animal, un pastor alemán viejo y cansado, se detuvo y la miró fijamente. Luego, con lentitud, se acercó y apoyó su hocico húmedo en sus rodillas. «Perdón, señorita», dijo el hombre, sonriendo con timidez. «Es muy amigable. Siente cuando alguien necesita compañía». Lucía acarició la cabeza del perro, sintiendo el calor de su pelaje áspero bajo sus dedos. «¿Usted cree que una persona puede querer a otra y, aún así, hacerle daño sin darse cuenta?» El hombre se detuvo. Miró al cielo, como si buscara una respuesta allí. «Mi esposa solía decir que el amor no es lo que sientes, es lo que haces con lo que sientes. A veces, uno cree que está cuidando, pero solo está encadenando». Las palabras cayeron sobre Lucía como una lluvia suave después de una sequía. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de confusión, de dolor, y de algo más difícil de nombrar: comprensión. «Él me dio todo, menos libertad», dijo, casi para sí misma. «¿Y tú?», respondió el hombre, con voz suave. «¿Le diste alguna vez la oportunidad de ver que necesitabas algo más?» Ella no supo qué responder. Porque la verdad era que sí, y también que no. Había callado demasiado, por miedo a perder lo poco que tenía. Pero también había hablado, al final. Y eso había sido suficiente para romperlo todo. El perro gimió bajito y se sentó a su lado, como si decidiera quedarse. El hombre asintió, como si entendiera. A veces, el primer paso no es correr, es simplemente dejar de fingir que estás bien donde estás. Y con eso, siguió su camino, dejando a Lucía con el perro, el amanecer y una pregunta que latía en su pecho como un segundo corazón. «¿Y ahora? ¿Qué hago con esta verdad?». Miró hacia la salida del parque, donde la ciudad comenzaba a despertar. «O si rezara sin palabras». «No pensé que encontraras compañía», dijo Elena, sonriendo al ver al pastor alemán. «Aunque parece que te eligió bien». Lucía levantó la vista, y por primera vez en horas, sus labios esbozaron algo parecido a una sonrisa. «Se llama Bruno», dijo el hombre del perro, apareciendo detrás de Elena con 2 tazas de café en la mano. «Y rara vez se queda con alguien tanto tiempo». Elena se sentó a su lado y abrió la bolsa. Sacó pan recién horneado, queso, frutas, y un pequeño cuaderno con la esquina doblada. «Come», dijo, ofreciéndole un trozo de pan. «El hambre nubla el juicio, y tú necesitas pensar con claridad». Lucía aceptó, y mientras masticaba, sintió como el mundo volvía a tener sabor. No era solo comida. Era cuidado. Algo que no le exigía nada a cambio. «¿Tienes algún lugar a donde ir?», preguntó Elena, sin rodeos, mientras pelaba una manzana con movimientos precisos. Lucía negó con la cabeza. «No, pero no quiero volver». «No te lo pedí», respondió Elena, entregándole la manzana cortada. «Solo quiero saber si estás dispuesta a construir algo nuevo, aunque duela al principio». Lucía miró el cuaderno que descansaba sobre el banco. «¿Qué es eso?». «Un diario», dijo Elena. «Empecé a escribirlo cuando perdí a mi hijo. No para olvidar, sino para entender. A veces, las palabras nos salvan antes que las personas». Lucía tomó el cuaderno con reverencia. Las páginas estaban llenas de letras pequeñas, ordenadas, llenas de preguntas, de rabia, de esperanza. «¿Por qué me lo das?». Elena la miró fijamente, con una ternura que dolía. «Porque vi en ti lo que vi en mí hace 40 años, una mujer que cree que necesita permiso para existir. Pero no lo necesitas, Lucía. Nunca lo necesitaste». El nombre salió de sus labios como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Lucía parpadeó, sorprendida. «¿Cómo sabes mi nombre?». Elena bajó la mirada, y por un instante, algo osciló en sus ojos. «Tu madre y yo fuimos amigas. Antes de que desapareciera». El aire se detuvo. El perro levantó la cabeza. Hasta los pájaros parecieron callar. «La conociste, más que eso», susurró Elena. «La ayudé a escapar. Y luego, nunca supe si logró llegar lejos». Lucía sintió que el suelo se movía bajo ella. Toda su vida había estado marcada por la ausencia de su madre, por las preguntas sin respuesta,
por la culpa silenciosa de haber sido abandonada. Y ahora, frente a ella, estaba una mujer que conocía su historia, tal vez incluso la razón. ¿Por qué? ¿Por qué me dejó? Elena tomó su mano con firmeza. No fue por falta de amor. Fue por exceso de miedo. Y quizás, también por protegerte. Lucía respiró hondo, con el corazón acelerado. Cada palabra era una puerta entreabierta a un pasado que siempre creyó sellado. Y en ese momento, supo que su camino ya no era solo alejarse de don Raúl, sino también acercarse a la verdad de quién era, de dónde venía, y porque el destino la había llevado a este banco, en este parque, en este preciso instante. ¿Me ayudarás a entender?, preguntó, con la voz temblorosa. Elena asintió, y en sus ojos brillaba algo que Lucía no había visto en mucho tiempo: promesa. Pero recuerda, dijo la anciana, bajando la voz. La verdad no siempre cura. A patio trasero, donde las bugambillas trepaban por la pared como si buscaran el cielo. Una tarde, mientras hojeaba las páginas llenas de preguntas sin respuesta, Elena entró con una taza de té y se sentó en el borde de la cama. ¿Sigues pensando que fue un error decirle que no?, preguntó, sin rodeos. Lucía cerró el cuaderno con lentitud. No sé. A veces siento que si hubiera callado, si hubiera seguido sirviendo en silencio, nada de esto habría pasado. Él estaría tranquilo. Yo tendría techo. Todo seguiría igual. Pero tú no serías tú, dijo Elena, con voz suave pero firme. Solo una sombra bien entrenada. Lucía bajó la mirada. El remordimiento la mordía por dentro, como un perro que no soltaba a su presa. Y si lo destruí, y si nunca vuelve a confiar en nadie, él ya está solo, y yo fui lo único que tuvo. Elena suspiró y tomó su mano. El amor verdadero no se rompe porque alguien pide libertad, Lucía. Se rompe cuando uno exige que el otro deje de respirar para que él pueda sentirse seguro. ¿Crees que don Raúl te amaba, o que te necesitaba para no sentirse abandonado? La pregunta la atravesó como una aguja fina. Porque en el fondo, lo sabía. Había visto cómo su mirada se endurecía cada vez que ella mencionaba la universidad, cómo su voz se volvía más fría cuando ella soñaba en voz alta. No era odio. Era miedo. El mismo miedo que ahora la atenazaba a ella, el miedo de haber sido egoísta al elegirse a sí misma. Tal vez ambos estábamos atrapados, murmuró. Exacto, dijo Elena. Pero tú fuiste la primera en ver las rejas. Un silencio largo se instaló entre ellas. Afuera, el viento movía las bugambillas, y una flor roja cayó sobre el alféizar. ¿Y si intento hablar con él?, preguntó Lucía, casi en un susurro. ¿Y si le escribo, no para pedir perdón, sino para explicarle que no lo hice por desprecio, sino por necesidad? Elena la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Hazlo, pero no esperes una respuesta. A veces, sembramos semillas en tierra seca, y no sabemos si brotarán. Pero debemos sembrarlas igual. Lucía asintió. Esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara, escribió una carta. No larga, no dramática. Solo honesta. Le contó que lo quería, que siempre lo querría, pero que no podía ser su sombra, que necesitaba caminar con sus propios pies, aunque tropezara. Y que, si algún día él estaba listo, le gustaría volver a verlo, no como su sirvienta, sino como su hija. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre y escribió su nombre con letra clara: don Raúl. Al dejarla en el buzón al día siguiente, sintió que soltaba algo que había cargado a sí misma, que podía sostenerse sin depender de nadie. Una mañana, se presentó en una cafetería del centro con su mejor blusa y las manos sudadas de nervios. ¿Experiencia?, preguntó la dueña, una mujer de ceño fruncido y delantal manchado. Cuido una casa desde los 12 años, respondió Lucía, con voz firme. Sé limpiar, cocinar, organizar, y trato a la gente con respeto. La mujer la miró de arriba abajo. Te doy 2 semanas de prueba. 4 horas diarias. Pago mínimo. Si llegas tarde una sola vez, te vas. Lucía asintió, aunque el salario apenas le alcanzaría para el transporte. Pero era un comienzo. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso, una tormenta sorprendió a la ciudad. La lluvia cayó sin aviso, empapándola en segundos. Corrió bajo los toldos, pero su mochila, donde guardaba sus pocos documentos, el cuaderno y la carta que nunca llegó, se mojó. Al llegar al portal del edificio de Elena, abrió la mochila con manos temblorosas. El cuaderno estaba arruinado. Las páginas se habían vuelto una masa borrosa de tinta corrida. Se sentó en los escalones, abrazando el cuaderno como si fuera un cuerpo herido. No, no puede ser, susurró,
con lágrimas mezcladas con la lluvia. Elena la encontró así minutos después, empapada y temblando. «Lucía», exclamó, tirando su paraguas y abrazándola. «¿Qué pasó? Perdí todo, mis palabras, mis pensamientos, incluso la carta que nunca respondió», dijo entre sollozos. «Como si el mundo me dijera que no merezco dejar rastro». Elena la ayudó a entrar, la secó, le dio ropa seca. Luego, tomó el cuaderno mojado y lo colocó sobre la mesa. «Las palabras no se pierden, hija. Solo cambian de forma. Lo que escribiste ya está dentro de ti. Nadie puede borrarlo». Pero Lucía no estaba segura. Sentía que cada paso adelante venía con dos hacia atrás. El trabajo apenas le daba para el pasaje. No tenía cómo pagar la inscripción. Y don Raúl seguía en silencio. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Elena rompió el hielo. «Mañana iré al mercado. Tú vendrás conmigo. Venderemos mermeladas caseras. Las hice esta mañana. Tú las etiquetarás. Tu letra es bonita». Lucía la miró, sorprendida. «¿Vender yo?» «Sí», dijo Elena, con una sonrisa cansada pero decidida. «A veces, la dignidad no viene en un sobre de empleo. Viene en un frasco de vidrio, en una sonrisa forzada, en el orgullo de ganar tu primer peso sin pedir permiso». Lucía asintió, pero en su pecho crecía una angustia nueva. No era solo la falta de dinero, era la sensación de que, por más que intentara, el mundo parecía empujarla de regreso al lugar del que había escapado. Lucía ella levantó la vista. Era el señor Vargas, el viejo vecino de don Raúl, con su sombrero desgastado y sus ojos llenos de curiosidad. «Señor Vargas», dijo, sorprendida. «No sabía que venía por aquí». «Vengo cada martes», respondió él, mirándola con una mezcla de tristeza y alivio. «Pero no te veía desde aquella noche». Lucía bajó la mirada, ajustando una etiqueta en un frasco. «Estoy bien», dijo, más para convencerse a sí misma que a él. El hombre asintió, pero no se fue. En cambio, compró 3 frascos y los pagó sin regatear. Luego, cuando Elena se alejó un momento a atender a otro cliente, se inclinó hacia Lucía y habló en voz baja. «Él no ha salido de casa en días. Solo sale al amanecer, como si buscara algo, o a alguien». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Él ha dicho algo, no. Pero encontré esto tirado en el jardín trasero». Sacó un sobre arrugado del bolsillo. Lo reconocí. «Es tu letra». Era la carta, la que ella había enviado con tanta esperanza. Estaba mojada por la lluvia, doblada en 4, como si hubiera sido leída una y otra vez, y luego arrojada. Lucía la tomó con manos temblorosas. «¿Por qué me la da?» «Porque vi cómo la miraba antes de tirarla», dijo el señor Vargas, con voz grave. «No fue desprecio, Lucía. Fue dolor. El hombre no sabe cómo recibir amor que no viene con su misión. Pero eso no significa que no lo sienta». Ella apretó el sobre contra su pecho. Usted sabe por qué es así». El hombre suspiró, mirando al suelo. «Cuando era niño, estuvo en un orfanato. San Ignacio. Nadie lo adoptó. Aprendió que el afecto tenía precio: obedecer, callar, servir. Y cuando tu madre desapareció, él juró que nunca más dependería de nadie. Hasta que llegaste tú». Lucía parpadeó, incrédula. «San Ignacio, el mismo del que me habló mi madre, en una carta que guardaba». El señor Vargas asintió. «Tu madre lo supo. Por eso confió en él cuando se fue. Pensó que, de todos, él entendería lo que era huir para sobrevivir». Las palabras cayeron como piedras en el lago de su alma, creando ondas que llegaban hasta rincones que creía secos. Don Raúl no era un monstruo. Era un niño herido que nunca aprendió a amar sin exigir control. Y ella había sido su intento fallido de construir una familia que no lo abandonara. «Entonces, todo este tiempo, él solo tenía miedo de que yo también me fuera». «Sí», dijo el señor Vargas. «Y cuando le dijiste que no era su sirvienta, escuchó: ya no te necesito». Lucía cerró los ojos. Las lágrimas rodaron libres, sin vergüenza. «Pero yo sí lo necesito, solo no».